Bienvenidas y bienvenidos a este video de astrología evolutiva, donde vamos a hablar de los tránsitos que van a ocurrir los primeros 3 meses de 2025. Un periodo de energía espiritual, de energía de amor, de energía de compasión y al mismo tiempo de soltar el control, de fluir, de confiar, donde si tratamos de agarrarnos de estructuras personales o asociadas a la realidad, podemos sentir que se nos va como el agua escurriendo por nuestras manos. Lo que vamos a tener los 3 primeros meses del 2025 es un periodo espiritual como no ha ocurrido en décadas. Es una alineación que se va a volver a repetir hasta más de 160 años más. Y es realmente un momento de conexión con lo divino, un momento para conectar con nuestra alma, para conectarlo con lo más sagrado que hay en nuestro interior, para conectar con un nivel de amor y compasión, pero enorme, gente. O sea, realmente yo estoy maravillado con lo que va a pasar los 3 primeros meses, pero a la vez representa fuertes desafíos de soltar el control, de confiar en el caos y el descontrol que está ocurriendo a nuestro alrededor, en entender que las cosas que se están derrumbando como un castillo de arena cuando llega el agua tienen un sentido. Entonces, la idea de este video es explicarles los 3 primeros meses, porque los 3 primeros meses representan un bloque energético clave dentro del 2025. ¿Me entienden? Y si queremos aprovechar después la energía de Aries y la energía del cambio de los planetas de signos transpersonales que comienza a partir de finales de marzo, va a ser sumamente importante habernos alineados con nuestra alma en este primer periodo. Pero este video también incluye más cosas. Les voy a dar 2 rituales de cierre y comienzo del 2024. Un ritual muy alineado con la luna nueva del 30 de diciembre. Así que sí, te voy a hablar de la luna nueva del 30 de diciembre. Una luna nueva en Capricornio hermosa, mega capricorniana, pero un Capricornio fácil, amoroso, un Saturno amoroso. Entonces ocurre que esta luna nueva casi calza con el inicio de año. Por lo tanto, el ritual de la luna nueva es un ritual también de inicio de año y de propósito de los primeros 6 meses del 2025. Y después les voy a dar otro ritual. ¿Cuál es el otro ritual? Uno que me dio mi amiga terapeuta María Constanza Medicina, que es una terapeuta argentina de sanación con distintos tipos de plantas y herbolaria, que a mí me la dio para que yo la haga y yo creo que lo estoy haciendo. Y es tan buen ritual de inicio de año y de cierre, y a mí me está haciendo tanto efecto que se los quiero compartir a ustedes. Yo le hice algunos arreglines, pero se los quiero compartir. También quiero que sepan que voy a incluir en este video las esencias florales que yo recomiendo que tomen, una fórmula que recomiendo que tomen para los primeros 3 meses de 2025. Una fórmula de terapia floral para permitir conectarme sin sentir que me desbordo, que me permite aterrizarme y no huir de la realidad, y que me permite manejar la impaciencia, porque no me puedo acelerar. Ya les voy a explicar que en enero, febrero, marzo no podemos apurarnos ni acelerar las cosas. De hecho, es ir completamente contra la energía que la vida nos propone. Tanto los rituales como las fórmulas lo voy a dejar para el final del video. Si te metes acá en la descripción de YouTube, vas a ver, te puedes adelantar y ver los rituales directamente. Y también les recuerdo, mi gente querida, que tengo la guía gratuita, completamente gratuita, por signo del 2025. Si no la has descargado, aprovecha de descargarlo, también te la dejo en la descripción. El 11 de enero voy a hacer mi curso del 2025, mi taller 2025. Son 6 horas en vivo y en directo y va a ser una fiesta de astrología. Ya sea que está recién comenzando, seas avanzada, vamos a analizar todos los tránsitos, las configuraciones astrológicas, vamos a analizar la conjunción Saturno-Neptuno casa por casa, pero detalladamente, porque eso es vital que conozcas. Así que te invito
a inscribirte, está acá abajo. Y si eres de Chile, quedan 30 entradas para el teatro en Santiago de Chile el 6 de enero. Ya no queda casi ninguna, se han vendido casi todas. Así que si eres de Chile, para que no te quedes afuera. Es difícil hablar de lo que va a significar las alineaciones en enero, febrero, marzo piscianas. Porque es tanta la energía de Piscis y Neptuno, es tanta la energía de amor, de compasión, de sensibilidad, de apagar la mente y conectar con la intuición, que en el minuto que empezamos a sentir esa energía, ya sentimos que la mente no funciona, que la voz no funciona y somos tomados por las corrientes, por el agua, flotamos. De cierta manera, eso nos permite entender cuál va a ser la energía que está presente, porque va a estar Saturno, Neptuno, que ya llevan un tiempo en Piscis. El 3 de enero entra Venus en Piscis. El 11 de enero entra el nodo norte en Piscis. Después en febrero entra el Sol en Piscis. O sea, lo que quiero tratar de decirles, y voy a ir analizando los distintos efectos, es que lo que vamos a tener es un pico energético, un clímax energético de energía pisciana, que tiene que ver con realmente soltar el control y confiar en la vida. Y voy a tratar de ordenar esto de ciertas maneras. La conjunción Saturno-Neptuno, ¿qué es lo que nos pide? Nos pide que aceptemos que somos seres que estamos hechos de un 95% del elemento agua. Pareciera que no tenemos agua. Pareciera que queremos esconder el agua. Rechazamos nuestras emociones, rechazamos la vulnerabilidad, rechazamos nuestra ansiedad, rechazamos nuestros miedos, rechazamos el sentir. Pero somos pura agua, gente. Y de hecho nuestra forma de sobrevivir a nuestra agua es rigidizarnos. Construimos una estructura de personalidad, un ego rígido, que trata de contener y retener su sensibilidad y vulnerabilidad y al mismo tiempo separarnos de los demás para que los demás nos vean nuestros miedos, nuestra vulnerabilidad, para no sentirnos invadidos emocionalmente por los demás o que los demás nos vean quiénes somos. Ya les digo que todo este clímax energético pisciano y con Saturno y Neptuno en Piscis y el nodo norte en Piscis, un primer efecto que tiene es intentar derrumbar aquellas rigideces que nos impiden conectar con nosotros mismos, aquellas rigideces que han mantenido alejadas ciertas emociones dentro de nuestra psique que no queremos sentir y mantener distante nuestra intuición y nuestra sensibilidad, porque somos seres sensibles, somos seres intuitivos, sentimos lo que ocurre a nuestro alrededor. Por lo tanto, un primer efecto de los primeros 3 meses es que las aguas suben, que las emociones suben, mi gente. Porque la vida quiere ablandarnos. La vida quiere ablandarnos en enero, febrero y marzo. ¿Por qué nos quiere ablandar la vida? Porque la vida quiere que lleguemos al centro de nuestro corazón y el centro de nuestra esencia. Recuerden, yo siempre cuando hablo de los tránsitos explico lo que es tratar de transcribir o traducirles un poco lo que la energía astrológica pide. Yo me puedo conectar con ella o no. Ya podemos explicar más adelante qué pasa si no me alineo con este proceso energético, que va a ser bastante desagradable, yo se los digo. Pero la idea es justamente cómo me sintonizo. Entonces, ¿qué es lo que quiere la vida? Imagínate que te ponen a remojar. Imagínate que te ponen en un vaso gigante lleno de agua. ¿Qué pasa con tus dedos cuando estás en la tina mucho rato? Se te empieza a arrugar. Así es lo que pasa. El agua, la vida quiere que nos ablandemos. Que escuchemos nuestras verdaderas necesidades emocionales. Que escuchemos lo que realmente queremos. Por lo tanto, ¿en desmedro de qué?
del lado más controlador, más rígido, más mental, analítico, que dice así se tiene que hacer, así debe hacer. Enero, febrero y marzo nos invita a sentir y que entre el caos. El caos. El caos al que tanto tememos. Pero el caos fértil, infinitamente creativo, que surge cuando aquella parte controladora mía dice, no puede ocurrir esto porque si esto ocurre va a ser terrible. ¿Qué pasa si ocurre? Porque eso es lo que va a darnos la vida. Situaciones que no nos gustan, situaciones de caos, de descontrol. Vemos como el orden, lo lógico, lo racional en nuestra vida y alrededor se pierde, ¿me entienden? Y eso tiene, vuelvo a repetirlo, tiene un sentido, porque detrás de esa muralla, detrás de esa armadura, está tu esencia. Y el caos creativo nos permite conectar con esa esencia. De cierta forma, también te están pidiendo cómo puedes aceptar Saturno conjunción Neptuno en Piscis. ¿Cómo puedes vivir tu agua sin rigidez? Nos va a pedir darle una canalización al agua. Poder hacer que esa agua fluya por nuestra vida. Una metáfora muy importante para enero, febrero y marzo es que la vida nos va a pedir a cada una y cada uno de nosotros que nos conectemos con el río de la vida. ¿Y qué es el río de la vida? Para mí el río de la vida, yo en meditaciones yo lo he visualizado. Mira, se los digo de otra manera. ¿Han sentido que en etapas de su vida fluyen con lo que está ocurriendo? Puede ser bueno, puede ser no tan bueno, pero fluyen. No hay resistencia. Entran como una sensación de confianza, en paz. Hay menos miedo. Como que se alinearan con la realidad. Eso es porque por momentos nos conectamos con el río de la vida. Y el río de la vida es, por un lado, conectarnos con nuestra alma. Con lo que nuestra alma realmente quiere vivir. Y como nuestra alma es una con el todo, lo que el todo quiere es lo que nuestra alma quiere. Es decir, nos dejamos llevar por la corriente de la vida que nos lleva a vivir lo que tenemos que vivir en un estado de no resistencia. Bueno, el 2025, enero, febrero y marzo, es una oportunidad única. O sea, no sé cómo explicárselo. Es una oportunidad única para alinearnos con nuestra alma y conectar con el río de la vida. Conectar con el río de la vida significa confiar. Confiar que todo lo que esté pasando, a pesar de que puede ser incómodo, es perfecto. Conectar con el río de la vida es dejar de actuar con miedo. Porque el miedo nos saca inmediatamente del río de la vida. Cuando empiezan a ocurrir cosas que no queremos, y queremos remar y salirnos de la corriente, conectarnos con el río de la vida es conectar con un nivel de amor, es abrir el cuarto chakra. Conectar con el río de la vida es darte cuenta que el afluente del río de la vida, el afluente de donde nace, está en tu corazón. Enero, febrero y marzo es un periodo de apertura, un portal. Ya les voy a hablar un poco del Nodo Norte, pero quiero que me entiendan, es un portal para conectar contigo. Yo doy una metáfora de que es como yo soy una montaña y dentro de esta montaña hay una cueva y dentro de esta cueva hay una laguna. Pequeña lagunita. Entonces ir hacia adentro de tu corazón y conectar con esa laguna que está en el centro de una cueva. Y cómo esa laguna es silenciosa. Hay calma. Es oscura. Es la fuente de lo primordial. Eso es muy incómodo. Para nuestra estructura de personalidad, nuestro ego es incomodísimo. No nos gusta el silencio.
en esta deconstrucción del sentido de identidad, en esta deconstrucción de quién soy yo. Porque este enero, febrero, marzo es deconstruirme. Es deconstruirme. Lo que enero, febrero, marzo nos piden es habitar el silencio y el vacío, la vacuidad. Y tenemos que entender que primero eso nos cuesta porque no queremos entrar. O sea, ni siquiera hablemos de llegar a la laguna. Ya entrar a la cueva me genera angustia porque tengo emociones que me incomodan. Bueno, ya no hay excusa, ya hay que aprender a manejar las emociones, terapia, distintas técnicas. Voy a hablar de consejos, pero quiero que me entiendan, ya me tengo que hacer cargo. Saturno, Neptuno, me tengo que hacer cargo de mi vulnerabilidad, me tengo que hacer cargo de mi sensibilidad, me tengo que hacer cargo de lo que está pasando dentro de mí. Pero también nos incomoda habitar el vacío. Miren, se los voy a explicar de otra manera. Piscis viene después de de Capricornio y Acuario. ¿Qué significa esto? Analicemos cómo estamos, mucha más desconstrucción. O sea, un nivel de construcción 1000 veces más grande que el que hemos vivido hasta ahora. O sea, lo que hemos vivido hasta ahora es una preparación para la deconstrucción, para el desmantelar, el derretir. Pero entendamos algo. Con el ascendente, con la energía de Capricornio, ¿de qué me doy cuenta? De que tengo mandatos familiares, tengo miedo, inseguridades, estructuras heredadas. He construido un sentido de identidad rígido. ¿Ya? Con la energía de Acuario, ¿qué me doy cuenta? Que quiero ser libre de esa estructura. ¿No es cierto? Quiero ser libre, quiero romper estos patrones repetitivos, quiero poder vivir de mi propia esencia, etcétera, etcétera. Pero la cosa no termina ahí. El viaje está en Piscis. ¿Y qué es Piscis? Piscis es básicamente, si no soy esto que creo ser, ¿qué soy? Enero, febrero y marzo son meses de colgarse, como el arcano del colgado. Es decir, no tratar de controlar y mover las cosas, de no llenarme en un periodo de vaciarme. ¿Qué estoy tratando de decir? Enero, febrero y marzo te invitan a habitar el silencio y el vacío. Y eso es incómodo porque inmediatamente cuando hay vacío quiero llenarlo con ruido, con redes sociales, haciendo algo. ¿Y qué te dice Piscis? Es que para que descubras quién realmente eres, para que descubras el alma llena de vida que hay en ti, no hagas nada. Permite que dentro de esa cueva, donde está esa laguna, desde ese silencio surja algo. No sé si lo logro explicar. Porque inmediatamente, si yo empiezo sin el silencio y la vacuidad y el no tener control y el vacío me incomoda, ¿con qué lo relleno, mi gente? ¿Con qué creen que lo llenamos? Con los patrones repetitivos del pasado. Si lo tratamos de llenar rápidamente porque me incomoda, lo vuelvo a llenar con los patrones repetitivos del pasado. Porque los patrones repetitivos que tengo son los patrones con los cuales yo lleno el vacío. Porque cuando tú eras niña, cuando yo era niño y eras bebé y empezaste a sentir que tu medio ambiente te prohibía ser quien eras, eso se sintió como una sensación de aniquilación. Y como la sensación de aniquilación, de vacío, era insoportable, ¿tú con qué llenaste ese vacío? Con lo que la estructura familiar y el sistema quería que fuera. O sea, cuando eras bebé, cuando eras niña, niño, tú llenabas el vacío de no ser, porque no puedo ser, con la estructura externa. Y este es un proceso de deconstrucción pisciano, neptuniano, saturnino de esas estructuras externas. Por lo tanto, tú tienes que sostener el vacío para que emerja el yo esencial. ¿Por qué es tan importante esto, mi gente linda? Porque a partir de abril, y sobre todo en mayo, se activa una energía ariana de salir al mundo a vivir y lanzarme a una nueva etapa de vida.
Pero como está Saturno y Neptuno en Aries, porque están en Piscis después de estar en Aries, ese movimiento, ese avanzar, no es desde el ego, no es desde el control, no es desde el debo, tengo o gano, no es desde los patrones antiguos, es desde el alma. Analogía. En enero, febrero, marzo me aprendo a sintonizar con la vida, con el río de la vida, con mi esencia, aunque me dé miedo, aunque me asuste, porque te vas a sentir todas esas cosas. O sea, tiene que ver con sostener la vulnerabilidad. Ya voy a dar consejos, ¿me entienden? Pero una vez que estoy en el río de la vida, estoy en un bote en el río. ¿Qué te dice después a partir de mayo? Avanza y rema. Hay que avanzar. En enero, febrero y marzo no hay que avanzar. Ya lo voy a explicar, pero todos los movimientos yoicos, desde el fuego, desde el ganar, eso no significa que no puedas actuar ni hacer. Pero no tiene que ser desde el ego controlador winner. Entonces, a partir de mayo, cuando entra la energía de Aries, avanzo en el río de la vida, sintonizado con mi alma, desde un anhelo profundo de quién soy yo en este momento, no de quién fui, sino de quién soy. Porque si no hice ese proceso de conexión, cuando entre la energía de mayo, voy a estar en la orilla del río. Y voy a querer avanzar en una dirección distinta de mi alma. Y con Saturno, conjunción Neptuno en Aries, voy a chocar contra un espejo. Voy a salir persiguiendo un espejismo. Y me voy a meter, voy a avanzar kilómetros y kilómetros y kilómetros, alejándome del río de la vida por un espejismo que no me va a hacer feliz. Y quizás no llego nunca a ningún lado porque los espejismos no se llegan. O si llego al espejismo y tomo el agua, voy a ver que es arena. ¿Me entienden? Y es una estupidez porque al final estoy en el río de la vida, estoy en el agua. Y por no querer conectar con mi agua, salgo a buscar otra agua. ¿Cuál es la analogía de esto? El agua es el amor que tanto anhelas, porque todos buscamos amor. Al final, la felicidad en el trabajo, la felicidad económica, la felicidad de pareja, es amor, es un estado de amor. Pero no estamos conectados con el estado de amor porque nos duele sentir. Entonces, queremos buscar un amor sin dolor, pero es que el amor, y esa es la gran lección espiritual, es un momento de espiritualidad máxima. Entra el nodo norte en Piscis, donde entra el nodo norte, la vida te está diciendo, conecta con esto es sagrado en este minuto, conectar con esto es sagrado. Y eso está ocurriendo al mismo tiempo que Saturno y Neptuno. O sea, creo que es un portal. ¿Qué te está diciendo enero, febrero y marzo? Ama tu vulnerabilidad. No huyas de tu vulnerabilidad. Descubre que en esa vulnerabilidad está la fuente del amor que hay en ti. ¿Qué es lo desagradable? Sí, con Saturno, conjunción Neptuno en Piscis, que se nos van a reventar un montón de fantasías y sueños. Porque la vida te dice, no, allá en el mundo de escape, de fantasía, no, te quiero acá en la tierra. El río de la vida está acá, no está allá. Entonces podemos sentir que la vida nos baja, porque te dice presente y conectada, presente y conectado. Te va a decir, mira, eso son fantasías escapistas de la realidad que son imposibles que se ocurran, porque en realidad son escapismo. No, presente acá contigo. Entonces podemos sentirnos más melancólicos, más sensibles, más tristes. ¡Abrázalo! ¿Qué es lo que estabas esperando conseguir con ese sueño? Lo que te dice el 2025 es que tú puedes elegir algunos de esos sueños y hacerlos realidad. Pero para hacerlo realidad tienes que dejar ir las fantasías que no te permiten estar acá, porque está Saturno presente. Es acá en la Tierra el juego. Se rompen sueños en enero, febrero y marzo. Fantasías que no podían ocurrir. Podemos sentir que se disuelve la estructura. Podemos sentirnos en un estado de confusión. Nuevamente el colgado. Es que en enero, febrero y marzo no hay que tomar decisiones importantes en enero, febrero y marzo. Básicamente. Es un periodo menguante. Neptuno está cerrando un ciclo de 150 años. Saturno está en el último grado de Piscis cerrando un ciclo de 28 años. Es una energía menguante. Es una energía que te divide, no controles, no te muevas. Y ve las cosas de un punto de vista que nunca lo habías visto.
es un periodo clave de trabajar la gestación. O sea, no puedo decirles lo importante que en enero, febrero y marzo que trabajen los temas de gestación, con rebirthing, respiración holotrópica, hipnosis, regresiones, lo que ustedes quieran, pero es tiempo de ir a soltar algo que... ¿Por qué te lo digo? Mira, imagínate, bebé, ni siquiera bebé, feto, recién encarnada, eras puro potencial. Y ese bebé, ese feto, ese ser de luz, ese no sé cómo llamarlo, ese ser esencial que encarna, entra en un ambiente con miedos, con ansiedad, con la carga de la realidad en la tierra. Y ahí se ahoga y ahí se pierde. Vuelvo al punto. Es muy importante que empieces a mirar esas memorias y que sueltes para que conectes con el ser esencial que eras cuando encarnaste. Porque el potencial que hay es infinito en ti. Que es muy importante de hacer en febrero y marzo. Miren, la conjunción del nodo norte con Neptuno en Piscis es los primeros 5 días de febrero. Después, en marzo también hay un montón de alineaciones. Ya hasta Saturno se mete ahí. ¿Qué es recomendable hacer? Váyanse de retiro. Váyanse a la naturaleza. Si se pueden tomar vacaciones en febrero o marzo, tómensela. Febrero o marzo, tómensela. Y por favor, en sus vacaciones no se llenen de actividades. Porque hay que evitar un incómodo silencio y un incómodo vacío. Es un periodo de conexión profunda. Esto es el tema central. Pero también ha habido otro tema en los últimos mes y medio, los últimos 2 meses del año. Que es que han habido ciertas alineaciones muy incómodas. Muy incómoda, mega incómoda, ¿ya? Primero que nada está la posición Marte-Plutón, que partió en noviembre y con una tensión, un conflicto, una batalla, una alineación que nos puede tener cansados, súper cansados. Todo el mundo me dice, estoy muy cansado. Bueno, si puedes, descansa. Trata de darte el espacio de descanso en febrero y marzo. Pero quiero que entiendas que también estamos cansados por esta tensión, como una batalla interna nuestro, entre una parte que quiere algo, otra parte que quiere otra cosa. También nos muestra que nuestro ego está muy controlador y también puede significar conflicto y dificultades con distintas personas. ¿Me entienden? Tengo una buena noticia y una mala noticia. La buena noticia es que no va a durar todo el trimestre, ¿ya? La buena noticia es que esto se acaba el 29 de enero. La mala noticia se acaba el 29 de enero y en febrero y marzo esto no está presente. La mala noticia es que antes que se acabe, entre el 10 y el 29 de enero, esta oposición se amplifica. Porque el Sol va a hacer una conjunción con Plutón. Enero va a ser un mes, yo lo podría llamar la batalla final antes de rendirme. Porque en febrero y marzo me rindo. Esa oposición Marte-Plutón que se exacerba puede significar que esta batalla mía con la vida, con querer algo, con que la vida te está diciendo suelta, ríndete, confía, deja, va a incrementarse. Y significa realmente deja que se derrumbe lo que se tenga que derrumbar. Es como bota una estructura vencida en tu vida. Y si por algún motivo entras en conflicto con otra persona, en vez de culpar a la otra persona, ve qué te está mostrando dentro de ti. Porque Marte posición Plutón es un periodo para ver la sombra. ¿Me entiendes? Ten claro, buenas noticias, no, todos son complejos, ¿ya? Que si bien este periodo plutoniano aumenta, Urano y Júpiter van a estar haciendo trígono. Entonces es como que la vida nos va a dar ayuda para abrirnos a lo nuevo, para abrirnos a lo diferente, para confiar, para expandirnos, ¿ya? Pero, sobre todo esta oposición Marte-Plutón te va a decir, no trates de imponer tu ego, tu voluntad, tu lado manipulador, tu lado controlador, tu lado que tiene terror obsesivo, suéltalo. No va a haber casi nada de fuego. De hecho, les digo, no hay... Entre el 6 de enero y el 4 de febrero no hay fuego. No hay fuego. Solamente está Quirón en Aries. O sea, no hay fuego.
Desde el 4 de febrero al 3 de marzo entra Venus en Aries. Hay un poquito de fuego. ¿Qué significa que no haya fuego con tanta energía pisciana? Que realmente no es salir a actuar, como les dije, a ganar, a imponer mi voluntad. Porque va a haber una alineación muy linda. Marte, en Cáncer, que está retrogradando, le va a hacer un trígono a todos los planetas en Piscis. ¿Qué significa eso en español? A ver, si yo quiero moverme por algo, porque me da miedo, por una energía externa a mí, por una necesidad de control, se bloquea la energía. Pero, si en ese ir conectando conmigo, de escuchar mis emociones, escuchar mis necesidades, escuchar lo que realmente quiero, salgo a moverme, fluyen las cosas. ¿Se entiende? Es un moverme, un actuar desde el agua, desde el alma, desde la coherencia, desde la compasión conmigo, desde la compasión con los demás, desde la empatía conmigo, desde la empatía con los demás. Obviamente las personas que tengan mucho fuego esto lo va a volver loca este periodo. O sea, seamos claros, enero, febrero y marzo para las personas de agua puede ser más fácil porque ya tienen más agua. Pero los que tengan mucho fuego, mucho aire, mucha tierra, todos los más controladores, más racionales, que les gusta sentir que llevan la batuta, que tienen aquí el mando, chum, chum, chum. De hecho, ¿qué podemos sentir durante enero? Sobre todo febrero y marzo. Que mi mente lógica racional está perdiendo el sentido, me cuesta concentrarme, me cuesta enfocarme. ¿Me entienden? Ojo, y entra el nodo norte en Piscis, el nodo sur entra en Virgo. ¿Qué significa? Que tenemos que dejar que haga caos. Eso es lo que te está diciendo la vida. En febrero y marzo que haya caos. Es que no, es que si yo hago esto, ¿qué va a ocurrir? Que pase lo que tenga que ocurrir. Deja que la inteligencia de la vida se acomode. ¿Me entiendes? Entonces, esto es muy, muy, muy importante. También tenemos un eclipse lunar el 14 de marzo. Un eclipse lunar en Virgo. ¿Qué significa? Que la energía de Virgo pierde más fuerza y la energía de Piscis se potencia. O sea, más encima que está el nodo norte, que está Saturno, que está Neptuno, que hay una conjunción, que está todo pasando en Piscis, hay un eclipse que potencia la energía de Piscis y que pierde energía de Virgo. ¿Qué significa eso? Más Piscis, básicamente. Menos control, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Cómo podemos manejar ese tipo de caos nuevamente? Presencia, con prácticas espirituales en mi día a día, con prácticas compasivas, con técnicas de respiración. Un consejo, respira. Respirar es gratis. Técnica de respiración consciente, busca en internet, hay un montón, ¿ya? Pero te lo digo en serio, el regalo es una conexión contigo misma como no has sentido en mucho tiempo. Estados alterados de conciencia, un estado presente espiritual. Lo que la conjunción Saturno-Neptuno en Piscis quiere es que seas capaz de crear magia en la vida. Pero para crear magia en la vida, ¿de qué te tienes que dar cuenta? Que tú eres magia. Y no, yo soy magia. No, yo soy magia. El amor y la compasión y todo el potencial que hay en mí es magia. ¿Me entienden? Por eso también meditación, yoga, qigong, escuchar música. Pero insisto, a ver, porque va a haber mucha gente que se va a querer... La gente, como va a aumentar mucho mi sensibilidad, o sea, nuestra sensibilidad y la sensibilidad de los entornos, va a haber gente que se va a sentir invadida por las emociones. Va a ser gente que se va a sentir más melancólica, más deprimida. Es porque la vida le está pidiendo, oye, hay emociones tuyas que no has querido atender, que tratas de tapar. Pero el taparlas tenías que tú eres realmente. Te desconectas de ti. Entonces, si alguien está muy deprimido, hacer terapia, a ver qué es lo que me está mostrando esto. Va a haber otras personas que van a querer disociarse con tanto Piscis. Y Saturno te va a decir, a tierra. ¿Me entienden? O sea, entre más me trate de disociar, entre más fantasía, ¿qué te tengo que decir? Te lo vuelvo a repetir. En enero, febrero, marzo, no persigas espejismo. Es que conocí a alguien, es que vi algo, es que me ilusioné. En enero, febrero, marzo, con Saturno y Neptuno en conjunción. No, porque esos espejismos son escapismos.
La fuente de agua está en ti. La magia está en ti. ¿Me entiendes? Todo es maravilloso. O sea, es que si me puedo ir en la volada máxima, lo que esto nos está diciendo es que al conectar con nuestras almas y el vacío y conectar con lo esencial, vamos a deconstruirnos y el nuevo yo que va a expresarse no es uraniano, es neptuniano. Va a surgir mi alma, me voy a conectar con la vida y me doy cuenta que el potencial de transformación que tengo yo o de reinventarme es enorme. ¿Cuándo se acaba este primer periodo pisciano? Les recuerdo, si quieren saber, oye, ¿cómo se vive por signo? Está mi guía astrológica del 2025 por signo. Por favor, descárguenla. Está en mi Instagram. También la vamos a poner en la descripción del video de YouTube. ¿Me entienden? Ahí está la guía por signos, consejos por signo. ¿Ya? Y si quieren más consejos, está mi taller de 2025 que es el 11 de enero, pero ahí tienen que pagar. Es un curso que dura 6 horas. Voy a estar un montón de tiempo hablando. ¿Ya? ¿Cuándo se acaba este periodo pisciano? Se acaba con ciertos eventos. Primero, porque es cuando la energía de Piscis pasa a Aries. Y comienza el trabajo de parto. Primero, el 20 de marzo, equinoccio, el Sol entra en Aries. Y ya va a estar Venus y Mercurio en Aries. Después, el 27 de marzo, Lilith entra a Escorpio. El 29 de marzo, eclipse solar en Aries. Y el 30 de marzo, Neptuno entra en Aries. Entonces, básicamente, hasta el día 19, Piscis, colgado. Y de ahí parte el trabajo de parto. Como nos remecen. Esencias florales. La fórmula de esencias florales que les voy a recomendar, la hice con mucho cuidado. Siempre les recomiendo, eso sí, que busquen que un terapeuta floral le haga esencias florales a su medida. Esto es una fórmula genérica, ¿ya? Pero ¿qué es lo que busca esta fórmula de esencias florales? Star Tulip, Bluebell, conexión con mi alma. Conectar con lo más sagrado que hay dentro de mí. Primeras 2 esencias. Las siguientes esencias son: siento mucho, me genera angustia, no sé cómo manejarlo. Vamos a dar esencias para que sea más fácil manejar mi hipersensibilidad, lo que siento en los ambientes, y también para mantenerme presente, para no disociarme y no escaparme. También, si me siento muy melancólico con la energía de Piscis, para que esa melancolía pueda ser más suave, para que esa melancolía dé una invitación a la compasión. Y también te pongo esencias por si te pones muy impaciente, especialmente en enero, que ya vimos que en enero se exacerba esta tensión que hay en este minuto, pero después en febrero disminuye. Entonces es una fórmula, mándenla a hacer, ¿ya? La voy a dejar acá en la descripción del video en YouTube, mi gente querida, y también la voy a dejar en Instagram. La descargan y la mandan a hacer una farmacia. Ahora nos vamos a los rituales. Rituales de fin de año e inicio del próximo año. ¿Y de qué vamos a hablar? Vamos a hablar de la luna nueva en Capricornio del 30 de diciembre, en la tardecita. En España es como a las 11 de la noche, en América es en la tarde. Una luna nueva afortunada. ¿Por qué? Porque no tiene es en el grado 9 de Capricornio y no tiene ningún aspecto complicado. De hecho, es una luna nueva en Capricornio con un sextil a Saturno. Saturno es el regente. ¿Qué significa eso? Si no sabes, estudia astrología. Yo te puedo enseñar en mi escuela. Pero si yo te lo traduzco también. Saturno es el regente de Capricornio. Que Saturno está armónico a la luna nueva nos dice que es un momento de conectar con metas y objetivos. Y la vida nos va a ayudar a que esas metas y objetivos se materialicen. Es una luna fluida y armónica. Entonces yo les voy a recomendar ciertas cosas que hagan para hacer un ritual, ¿ya? Este ritual de luna nueva lo pueden hacer el día 30 en la noche y el día 31 y el 1. ¿Lo pueden extender hasta el 3? Sí, lo pueden hacer hasta el 3, sobre todo si en este video después. Pero la ventana es del 30 en la noche hasta el 3. 4 ya estirándolo mucho, ¿ya? Porque de ahí se disolvió la energía de la luna nueva. Entonces, ¿qué es lo que te pide esta luna nueva en Capricornio? Paso número 1.
que te conectes con una meta, un objetivo que quieras alcanzar en los primeros 6 meses del año. 6 meses del año. 6 meses del año. ¿Qué objetivo tengo yo para los primeros 6 meses del año? Y te voy a dar 2 pistas que se te puede hacer más fácil. Primero, al estar Saturno en Piscis, esta meta y este objetivo es muy alineado a lo que he hablado, todo lo que he hablado hasta ahora. Es un objetivo coherente con tu alma. No desde la mente. Este objetivo no se pone desde la mente. Se pone desde el alma. De algo que yo realmente anhelo. Es un sueño. Esta luna nueva en Capricornio te dice que es tiempo de que materialices un sueño que tienes para tu vida. Un sueño. No desde acá, desde acá. Segunda pista. Para aprovechar esta pista tienes que saber más de astrología. Si sabes de astrología tienes que ver en qué casa te toca el grado 9 de Capricornio. Porque también en esa área de la vida puedes revisar justamente dónde surge ese sueño, esa meta. ¿Ya? Pero si no sabes astrología no importa. Si no sabes astrología simplemente conéctate. Me quiero poner un objetivo, una meta para 6 meses. Que sea coherente con mi alma, un sueño, un anhelo que tengo. Sí, está quedando guardado. La escriben. ¿Ya? Pero es Capricornio esto. ¿Qué significa que sea Capricornio? Que con buenas intenciones no basta. No basta con buenas intenciones. Entonces, ¿qué es lo que te pide esta luna nueva en Capricornio? Que te pongas aquí sí a pensar de cómo logras concretar esa meta y ese sueño. ¿Qué tengo que hacer para que ese sueño se materialice? Por ejemplo, inventemos algo. Me desconecto y digo, yo quiero aprender a tocar la guitarra. Es el sueño de mi alma. En 6 meses más quiero estar tocando un poquito de guitarra. Bueno, número 1, no tengo dinero. Me pongo a trabajar y ahorro para tener la guitarra. Otra cosa que puedo hacer. Para tocar guitarra voy a tener que buscar clases de guitarra. Si no tengo dinero, busco en YouTube un tutorial de guitarra. En mi agenda semanal me pongo 4 horas para practicar guitarra. ¿Me entienden? O sea, ¿cómo tengo que hacer que ese sueño se concrete? ¿Qué tengo que aprender? ¿Qué tengo que soltar? ¿Qué responsabilidad? ¿Con qué me tengo que comprometer conmigo misma? Conmigo mismo. ¿Me entienden? Es un compromiso conmigo misma que tengo que tomar. Entonces lo anotan todo. Entonces, ¿qué es lo que quiero hacer? Desde el alma. Y yo también, cuando anotan en el papel, ¿cuál es la meta que quiero lograr? ¿Por qué? ¿Por qué mi alma me lo pide? ¿Me entienden? ¿Por qué mi alma me lo pide? Y tercero, ¿qué es lo que tengo que lograr? ¿Cómo me tengo que ordenar? ¿Qué responsabilidad tengo que asumir? ¿Cómo lo logro? ¿Cuál es mi plan de planificación? Por eso esto no es hacerlo rápido. No es el que lo hace primero gana. No es que, ya, en 1 hora hago este ritual. No. Déjate una primera parte para conectar con tu alma, para sentir. Deja que surja esto. Y después date un tiempo para pensarlo. No lo apures. ¿Ya? Ya, entonces lo tienes ahí anotado. ¿Qué te recomendaría? Que hagas una copia. Y haz una copia linda en otro papel. Y esa copia linda ponla en tu habitación. Donde tú lo puedas ver. Esa es mi meta. Eso es lo que tengo que realizar. Lo estoy realizando. Etcétera, etcétera, etcétera. ¿Ya? Pero hay algo más. La primera hoja, la original, dóblala. Dóblala chiquita. Y hazla una semilla. Una semilla. Y haces un agujero en la tierra, en algún parque, en un jardín. O incluso si estás en un departamento, tienes una maceta linda ahí. Y cierras los ojos y pones las manos sobre la tierra y la intencionas. Y haces un compromiso. Si no quieres hacer compromiso, no hagas este ritual. Este ritual en Capricornio implica responsabilidad y compromiso. Pon tu compromiso de que te vas a dedicar realmente a esta meta. Y pídele a la vida que te ayude. La energía está dispuesta para eso. Entonces imagínate como desde
de esa hojita que es una semilla, esa hojita doblada que es una semilla, comienzan a salir raíces que llegan hasta el centro de la tierra. Y cómo la tierra nutre tus sueños, tu meta. Y cómo se llena de luz. Y da gracias, gracias, gracias. Y quédate ahí un poco haciendo tu rezo, tu compromiso, agradeciéndole a la vida. Decrétalo, sí, lo decreto. ¿Ya? Ese es el primer ritual. Pero hay un segundo ritual. ¿Cuál es el segundo ritual? El que estoy haciendo yo, que me recomendó mi amiga María Constanza Medicina. Síganla en Instagram, es una genia con el trabajo con plantas medicinales y herbolaria. Y ella me recomendó lo siguiente. A ver, se lo voy a explicar rápido y después lo detallo, ¿ya? Escribir. Hacer un acto psicomágico, básicamente. Escribir cómo quiero que sea mi vida de aquí a un año más. Describir cómo mi vida cambió de aquí a un año más. Y describir cómo yo cambié para que haya cambiado la vida en un año más. Y eso que escribo en tiempo presente, ya le voy a dar todos los detalles técnicos, lo grabas. Lo grabas. Y por 21 días, al despertar, lo primero que haces al despertar y lo último que haces antes de dormirte es escuchar esa grabación. Es poderosísimo a nivel inconsciente. Entonces, en el papel se escribe en tiempo, es como que si tu yo, imagínate, para hacer esto tienes que visualizarte que estás en una línea de tiempo donde tu vida cambió y lo estás escribiendo desde el futuro en un presente. Por ejemplo, ¿qué frases son clave? Qué feliz me siento de que esté pasando esto. Cuán agradecido estoy que haya ocurrido esto otro. Etcétera. Cada uno lo va a ver. Yo lo hice con temas laborales porque yo quiero hacer un cambio en mi vida laboral. Entonces me visualicé que el cambio en mi vida laboral ya estaba ocurriendo. Entonces anoté todo lo que estaba ocurriendo y dando las gracias y con un nivel de felicidad. Porque lo más importante es que anoten las emociones de expansión, de felicidad, lo que ustedes sientan que les produce ese cambio. Y, muy importante, que también anoten cómo ustedes cambiaron. Soy menos controlador, gracias a la vida, porque ahora estoy mucho más flexible, soy menos controladora, estoy mucho más en estado de gratitud, tengo más confianza, estoy delegando, etcétera, 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 etcétera. Entonces es muy importante en el futuro, describirlo como el futuro, pero en el presente, lo que cambió y cómo ustedes cambiaron. Es que es clave, porque en esta deconstrucción del 2025 nos tenemos que deconstruir quiénes somos. De aquí es donde viene el potencial cuántico, y entre más se conecte con ustedes, más potencial de cambio hay. El vacío nos permite que surja una parte dentro de nosotros que no ha podido surgir porque siempre la tapamos. Entonces, cuando hagan este ejercicio, no te preocupes de cómo se hizo. No digas gracias que se ordenó. O sea, di lo que ocurre, no cómo ocurre. Porque tú tienes que dejar que el caos creativo de la vida haga lo que tenga que hacer. Y tenlo claro que no va a ocurrir como tú pensabas que ocurriera. ¿Me entiendes? Entonces, sé específico y agradece, sé específica, explicando las emociones que te produce vivir en esa realidad. Alegría, paz, confianza, gratitud, etc. Lo escribes. Segundo, lo lees. Pero 2 cosas antes. Yo lo grabé, pero le puse una música de fondo. Yo lo hice pero le puse mi microfonito, pero lo pueden hacer sin microfonito. Yo lo hice y puse una bocina de música y busqué una música de ondas teta. Yo en la descripción del video de YouTube les voy a dejar la canción de YouTube que busqué que me encantó, que yo la dejé de fondo. Entonces está mi voz y está esa música que ya me lleva a un estado de alterado de conciencia. Y que es muy importante que no lo grabes con esa voz así, bla, 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 bla. No. Que realmente respires y te conectes
y te sientas realmente viviendo ese estado y esas emociones. Es un acto psicomágico. Es tu yo que está allá, en ese estado de gratitud, la que está grabando el audio. Para tu yo presente. ¿Me entiendes? La energía con la cual se graba es clave. Es clave. Y, como te dije, por 21 días, al despertar, lo primero que haces es te la pones. Al dormir, la escuchas, ¿ya? No controles, no te pongas, confía, ¿ya? Aprovecha este periodo de construcción que es el 2025. Y te vuelvo a repetir, enero, febrero, marzo es un portal mágico que no se va a volver a repetir. O sea, no se vuelve a repetir que el nodo norte está en conjunción con Saturno y Neptuno. Porque cuando Saturno y Neptuno vuelven a retrogradar o vuelven a Piscis a finales de año, ya el nodo norte va a estar mucho más adelante. O sea, lo que va a ocurrir en febrero y marzo es un portal mágico. Mágico de verdad. ¿Ya? Eso, mi gente querida. Le mando un besito grande. Espero que este video de comienzo de 2025 les sirva. Deja un like, por favor, te pido, deja tu like, ¿ya? Compártelo con más personas y escríbeme en los comentarios si te sirvieron los rituales, cuál ritual vas a hacer, cómo te sientes con todo esto que dije, que yo leo sus comentarios, yo los leo de verdad. Un besito grande, chicas, chicos, que estén muy bien, se me cuidan todas, todos. Chau, chau, bye bye.